Y le damos la bienvenida a todos ustedes que vienen hoy, a los que se unen con nosotros a través del Internet. Y seguimos con la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de Reyes. Así que primero me quito esto para saber qué hora es y cuándo hay que terminar. Y abrimos la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. En este capítulo 4 de Reyes tenemos 5 milagros realizados por Eliseo. Acuérdense, Eliseo es el sucesor profético de Elías. En Elías comienza esta línea profética unido al reino de Israel, aunque han habido otros profetas anteriores. El Señor dijo que dice el Deuteronomio que Moisés es el profeta más grande y no ha habido otro sobre la tierra. Pero esta línea de hombres proféticos que comienza sobre todo con el templo, que están ya adjuntos al culto del templo. Elías es el primer, no es el primero, pero es el gran profeta. Y el sucesor de Elías va a ser Eliseo, y de Eliseo van a surgir estos grandes profetas que todos nosotros conocemos. Conocemos los profetas mayores y los profetas menores, que los veremos cuando estudiemos, pero que conozcamos los profetas mayores y los profetas menores no quiere decir que hubieran otros profetas, ni quiere decir que los profetas mayores sean más importantes que los menores, ni que los menores sean más importantes de los que la Biblia no menciona. Los profetas mayores y menores se caracterizan, y lo veremos cuando lleguemos ahí, se caracterizan por el volumen de escritos que tienen. Alguien que se preocupó de poner las cosas, y Jorge sigue poniendo cosas en YouTube y en Apologética Siloé, yo terminaré siendo un profeta mayor también, ¿verdad? Si es por el volumen de lo que la gente escribe o dice, pero yo no creo que esté en los canos bíblicos pero los profetas mayores se escribió mucho, de los menores se escribió poco, y de los otros profetas como Naamán, Tosalín, profeta, solamente se menciona, pero no quiere decir que sean más o menos importantes. Que sean mayores no es porque sean más importantes, es porque tienen más récords, más escritos de ellos. Los menores porque tienen un poco menos, pero no quiere decir que Naamán, que Eliseo, que Elías, que no escribieron nada, ni tuvieron discípulos que escribieran nada, sean menos importantes que la sección que conocemos del Antiguo Testamento como la parte de los profetas. Por eso Eliseo y Elías son los primeros de toda esta línea del templo de grandes profetas. Esta línea profética que el Señor va a terminar en San Juan Bautista, cuando dice que Juan Bautista es el Elías que estaban esperando, porque el espíritu que estuvo en Elías, que pasó a Eliseo y que pasó a todos los profetas, termina en Juan el Bautista. Para comenzar con el profetismo de la iglesia, por el bautismo, que eso ya pues sería otro tema. Pero en este capítulo 4 es muy hermoso porque están los 5 grandes milagros. Puede ser que han hecho más milagros Eliseo, pero que se conocen o que se recuerdan por él. Hay una gran similitud, vamos a ver, hay una gran similitud entre los milagros de Eliseo y los milagros de Elías. Se parecen un poco, aunque los milagros hechos por Eliseo fueron más amplios, o por lo menos se divulgaron más que los milagros de Elías. En primer lugar, la viuda de uno de los profetas que se hallaba en circunstancias deplorables y sus 2 hijos y estaban por ser vendidos a esclavitud. Y Eliseo interviene y multiplica el aceite. También lo vimos ¿en quién? En el profeta Elías, la multiplicación. ¿Se acuerdan? Ni la alcuza se sacó, ni la cesta de la harina se acabó. Vamos a ver también, en tercer lugar, un niño que resucita Eliseo. Lo vimos también en Elías. Usa el mismo método de Elías. Y en cuarto lugar, los hijos de los profetas empezaron a comer una comida venenosa que Eliseo transformó en un alimento sano. Y en quinto lugar, Eliseo dio a comer 100 hombres de la comida de un solo hombre. Por eso vamos a comenzar leyendo Reyes 4:1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada,
solo un frasco de aceite de perfume. Él dijo, anda y pide a todas tus vecinas vasijas de la importación, vasijas que estén vacías y que no te vayas a quedar corta al final. Entra luego, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella lo dejó y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos se acercaban a las vasijas y ella vertía el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a sus hijos, tráeme otras vasijas. Él respondió, ¿ya no te quedan más? Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que dijo, ve a vender el aceite y paga a todo acreedor. Así tú y tus hijos podrán vivir de los restantes. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos el milagro parecido al de Elías. Este ya está un poco más narrado. El de Elías no nos dicen cómo fue. Aquí vemos evidentemente de quién aprendió Eliseo esto. De Elías. Ojalá que ustedes aprendan algo de mí. Ese es el objetivo. Si no estoy perdiendo mi tiempo, aquí. Si una persona no hace que otra persona siga al Señor, pues pierde el tiempo. Pero vemos aquí muchas cosas interesantes en esto de la viuda. Al parecer, el marido de esta mujer era un hombre bueno, era un profeta de Dios. Tan bueno debe ser que fue digno de que Eliseo lo ayudara. Era uno de los hijos de los profetas. Acuérdense que los profetas eran una escuela en Israel, y se acuerdan que va a decir Oseas, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Aparentemente los hijos de los profetas pues seguían esta obra de Dios de los padres. Era un hombre que también era siervo de Eliseo, era un hombre que temía a Dios. Sin embargo, vemos a este hombre que era bueno, que era profeta, que era siervo de Eliseo, que tenía temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Murió pobre, y no solo pobre, murió con muchas deudas. Aquí, por lo que dice capítulo 4, nos dice mucho, pero no hay ninguna indicación de que este hombre hizo derroche, de que este hombre botó su fortuna. Siguiendo la forma de pensar de algunas iglesias protestantes hoy en día, pues este hombre debe haber sido un sinvergüenza, un maldito, ¿no? Porque la secta esa protestante de la prosperidad dicen que si tú tienes problemas económicos porque tú no tienes suficiente fe en Dios. Entonces, pues, si es así, tendríamos que llegar a la conclusión de que Pablo no tenía suficiente fe en Dios, porque Pablo tuvo que trabajar tejiendo cestas para sobrevivir y siempre tenía problemas de dinero. Y según esta secta, lo que dicen eso, pues tenemos que entender que Jesús no tenía suficiente fe, porque Jesús llegó a decir, hasta las zorras tienen una cueva donde meterse y yo no tengo. Así que aparentemente si la falta de dinero es signo de la desgracia de Dios, pues parece que Jesús también lo era. O sea, todo esto de esta prosperidad que promueven estas iglesias, eso es nueva era. La nueva era yo lo expliqué, no sé si en un retiro, porque ya yo no sé ni dónde hablo, si en un retiro por el radio, yo lo expliqué que que fue por el radio, ¿verdad, Jorge? Porque la nueva era se introduce de muchas formas. En la Iglesia Católica se ha introducido a través de la oración, metiendo el yoga y el eneagrama y esas cosas, nos ha infiltrado la Iglesia Católica. Pero en los protestantes se ha infiltrado a través de estas teorías porque ¿qué cosa? La nueva era es la idolatría pagana. ¿Qué cosa es idolatría? Poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Se mete en la Iglesia Católica cuando en todas estas oraciones te dicen que pongas la mente en blanco, que te mires el ombligo, que respire 400 veces, que pienses en una palma. Y cuando tú haces todo eso, todas esas cosas, ¿en qué lugar tú las pones? En el lugar de Dios y del Espíritu Santo, que es el Señor de la oración. Pero en las iglesias protestantes se ha metido en todo esto que hacen del pastor un Dios. Y el pastor es el que lo puede hacer todo y que lo dice todo. Y no solo eso, sino que ponen que la gente va a la iglesia no para buscar de Dios, sino para buscar que Dios le dé algo. Entonces, si yo voy buscando, como dice el letrero que había por ahí, ven para que recibas tu milagro. Entonces, la gente no va a la iglesia a adorar a Dios. ¿Va a la iglesia a qué? A buscar su milagro. Eso es idolatría. Y en la prosperidad, ¿a qué van a la iglesia? A que Dios le dé. A que Dios le dé. Hay un video puesto por ahí de una falsa profeta que se llama Ana Méndez o Menéndez, yo que sé cómo se llama, que no sé, ustedes tienen que haberlo visto, yo lo puse el otro día en Facebook, que ella tiene cientos de personas, porque eso es lo increíble, estos falsos profetas hablan miles de personas.
llama a toda la gente de la congregación, parece que lo avisó el día antes, y dice que los que van a donar 10,000 que se pongan en este lado, que los que van a donar propiedades que se pongan en este lado, que los que van a donar $1,000 que se pongan en este lado, los que van a donar 500 en este lado. Entonces le empieza a pedir las cosas a la gente, los que dan $10,000. Hay personas que dieron el título de la casa, la llave del carro, relojes, todo eso, y después le dice, ustedes los que no tienen nada porque ustedes no tienen fe. Ustedes adoran al Dios Mamón, no al Dios de nosotros, y por eso que ustedes son pobres, y por eso yo dije, pues esta mujer no le dio el evangelio. Como dice Cristo, el reino de los cielos, ¿de quién es? De los pobres. O sea, pero mira cómo la nueva era se ha infiltrado en las iglesias protestantes. Por eso aquí vemos este caso, este hombre era un hombre siervo de Dios, era un hombre que hacía la voluntad de Dios, era un hombre que era profeta, que era temeroso de Dios, sin embargo murió endeudado, a pesar que no hay ninguna señal de que fuera un hombre pródigo. Hay veces que las deudas que uno tiene en la vida vienen por falta de sabiduría de uno, en administrarse uno, pero también hay veces que las deudas vienen por circunstancias que están fuera de nuestro control. Hay gente que tiene deuda porque no se saben administrar, y conozco gente que hacen bancarrota, y hacen bancarrota, y hacen bancarrota, cogiendo cosas con la tarjeta, sabiendo que a la larga se va a declarar en bancarrota y no lo va a pagar. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Robo. Fraude y robo. Hay gente que no se sabe administrar, pero hay gente que por causas externas, fuera del control, pues tienen deuda. Vemos que este hombre, a pesar de ser profeta y a pesar de que aparentemente no hacía nada en contra de Dios, eso, servir a Dios, no le protegió de tener deuda, ni de ser pobre, ni siquiera de la muerte, porque se murió. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Que cosas malas acontecen a gente buena. Eso pasa, no porque te pase algo, es castigo de Dios. Producto de la sociedad en que vivimos, producto de la forma en que estamos viviendo, cosas malas ocurren a personas que son buenas. Ese es el gran misterio que uno se pregunta. ¿Por qué a la gente buena hay veces que no siempre le pasa cosas malas, pero hay veces que lo que pasa es que como cuando una persona es buena y le pasa algo malo, se llama todavía más la atención, llama la atención, porque las cosas malas acontecen a gente buena. Pero fíjate lo que dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amados, no os sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Eso es lo que le dice Pedro. No se sorprendan de las pruebas que están pasando como si fuera algo extraño. Todo lo que el que sirva al Señor va a pasar por prueba. Lo dice la palabra de Dios. Si vas a servir al Señor, prepárate para las pruebas. ¿Por qué va a pasar pruebas a los que sirven al Señor? Porque el demonio quiere de todas formas que tú dejes servir al Señor. ¿Por qué a los malos no le pasa nada? Porque ya Satanás lo tiene de su lado. Al contrario, lo que quiere es mantenerlo contento. Es lo que tiene contento. Y posible que a los malos, aunque a los malos también le pasan cosas malas, pero porque yo también conozco. Pero bueno, el problema es que me dicen las personas, ¿por qué a fulanito que es sinvergüenza le va la cosa tan mal y a mí? Le digo, mira, tú sabes el problema que el Señor es justo. El Señor es justo, ¿no? Y toda gente mala hace algo bueno. La persona más mala que exista, menos Satanás, pero la persona más mala que exista quiere un perro. Un día venía un perro, le iba a arrollar y se rodó para un lado, o quiere a los hijos, ha hecho algo bueno. Y cuando uno hace algo bueno, Dios le devuelve el bien que hace. Pero como esta gente, Dios no se lo puede devolver en la eternidad, se lo devuelve ahora. Yo siempre le digo al Señor que lo que me va a devolver a mí me lo devuelva en la eternidad, porque ahí es donde me hace falta a mí. Aquí yo me la resuelvo, pero allá arriba yo no me la puedo resolver. El problema es que esta gente que tienen cosas buenas, cuando lleguen delante de Dios, vamos a ver qué pasa. Ahí es donde está el gran problema. Y si ustedes son sabios, ustedes preferirían que el Señor le guarde las cosas buenas para la eternidad y no para acá, porque esto aquí se acaba rápido y vamos a estar toda la eternidad necesitando de esos buenos que nosotros guardemos. Por eso dice el Señor, atesora tesoros en el cielo donde la polilla no se lo come.
Por eso que muchas personas que hacen algo bueno, el Señor sabe que no se la puede devolver en la eternidad, porque no tienen eternidad, porque no creen en Él ni lo siguen, el Señor se los devuelve en cosas materiales que a la larga no duran. Pero tenemos primer punto. Este hombre era bueno y le ocurrieron ¿qué cosas? Cosas malas. Eso le sucede a todos. No porque te suceda algo mal, tiene que ser, como dicen los protestantes, precisamente, que Dios te castiga por algo. Como dijimos ahorita, las cosas malas también le suceden en las cosas buenas. Tenemos que ver que los 300 primeros años del cristianismo, casi todos los cristianos murieron mártires. Y actualmente todos esos cientos de miles de mártires de Siria y de Irak, ¿por qué? Porque son malos. No. Están pagando el precio de la maldad de otros. Pero fíjate también en el capítulo 4 y 7, capítulo 4, versículo 7, que interesante, y eso nos sirve mucho a nosotros, y hay veces que a uno le molesta oír estas cosas, pero para sorpresa nuestra, Eliseo no denuncia a los acreedores. Los acreedores iban a hacer ¿qué cosa? Iban a vender a los hijos como esclavos, era la ley en Israel. Si tú no puedes pagar, vendemos a tus hijos. Sin embargo, para gran sorpresa, Eliseo dice, esos acreedores que son unos sinvergüenza, como diría Maduro, o Obama, o la Clinton, que si los acreedores, que todos son los malos, él no denuncia a los acreedores. Más bien, ¿tú sabes lo que le manda el profeta a la viuda? ¿Qué le manda? Pagar la deuda. Fíjate, todo esto va en contra de lo que nosotros hoy en día tenemos en mente, porque hoy en día uno le dice a gente, muchachos, declárate bancarrota y no pagues nada, si total los bancos son unos ladrones. Pero al no pagar, tú te constituyes en la misma categoría que los bancos, te constituyes en ladrón. Fíjate que, para sorpresa mía, Eliseo le dice, paga a tus acreedores. El hecho de que los acreedores fueron severos no cambió la posición de Eliseo, porque evidentemente había ¿qué cosa? ¿Qué es lo que había? Una deuda. Había una deuda. Y muchas veces cuando uno pide dinero prestado, al banco, siempre te especifican, si tú no pagas, pasa esto, esto y esto. Y tú lo firmas sabiendo las cosas que pueden suceder. Si tú no quieres que te pase, ¿qué tienes que hacer? O no lo firmes. Búscate otra forma o vive a un nivel más bajo. Yo sé que esto no es fácil decir esto. Muchos cristianos, llamados cristianos, obedecen a los mandamientos de Dios mientras les convenga. Obedecemos al Señor mientras me convenga. Cuando llegan las circunstancias difíciles, se vuelven entonces contra los mandamientos de Dios y se sienten libres de hacer lo que les dé su realísima gana. El Señor manda a su pueblo a cumplir las obligaciones que uno contrae. Las deudas deben ser pagadas. Así lo dijo Pablo en Romanos 13:8. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13:8? No deban a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin embargo, desafortunadamente nosotros muchas veces vivimos de las tarjetas de crédito. Y se lo digo por experiencia propia. Gracias a Dios yo pude pagar todos los créditos, pero llegó un momento que yo estaba casi que no tenía con qué vivir porque todo lo que tenía era para pagar la tarjeta de crédito. Pero todo lo que yo debí, yo lo compré. Pero ¿tú sabes cuál es el problema de la tarjeta de crédito? Que como es plástico y uno no ve el dinero, ahora que yo estoy pagando en cash, yo me doy cuenta que lo que antes yo pagaba con una tarjeta de crédito, ahora que tengo que sacar los billetes verdes, me cuesta trabajo y saco la cuenta y digo, no, mejor no lo compro. Pero el plástico es una maldición. $300. Dale, son $300. Pero cuando tú coges 20, 40, 60, tú empiezas a decir, óyeme, esto es cantidad de dinero. Pero estamos viviendo en una sociedad mayormente artificial. La mayoría de nosotros vive un nivel que no le corresponde. Entonces nos formamos un enredo de deuda que a la larga lo que hace es quitarnos la paz. Hay diferentes tipos según dice en Romanos 13:8, es muy importante esto, hay diferentes deudas. Hay deudas monetarias, debemos dinero. Hay deudas de honor. ¿Qué cosas son las deudas de honor? Lo que le deben, por ejemplo, los hijos a los padres. Lo que le debe el esposo
a la esposa, lo que le debe la esposa al esposo. Entonces son deudas de honor. Hay deudas de amor, ya en ese plano de matrimonial, ya no de planos de ayuda, sino en el plano matrimonial, el marido que ama a la esposa y la esposa. Hay diferentes tipos de deudas, no solamente nos dice San Pablo que hay deudas de dinero. Y vemos que, ¿cuál es la solución de Eliseo? La solución de Eliseo es lo mismo que hizo Elías, una vasija de aceite. La viuda no tenía absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenía la viuda? Aceite. Sí, pero aquí hay una palabra, no sé si de ustedes dice igual. No dice vasija. Dice un pomito de perfume, de aceite. No sé en la traducción de ustedes qué dicen, pero en la mía, una jarra. Aquí que esta traducción de la de libro de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, silencio. La Biblia de Jerusalén es más exacta. Dice, tu sierva no tiene nada en casa sino un frasco de aceite de perfume. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Un pomo de perfume con aceite. ¿Qué tamaño tiene un pomo de perfume? Una cosa chiquita. Esto me recuerda una vez lo que me sucedió en Cuba. En Cuba una vez estábamos en la playa, me fui a lavar no tiene nada que ver con esto, pero ese pomito de aceite con aceite me recuerda, y yo me fui a lavar la cabeza. En Cuba no hay champú para lavarse la cabeza, te dan el champú, un pomito así, y había un pomito así de champú, y yo digo, mira, un pomo de champú, que me lo eché en la cabeza, empecé, pero aquello no hacía espuma. Yo me echaba más en la cabeza y me hacía así en la cabeza y aquello no echaba espuma. Casi me eché el pomo entero y cuando oigo que mi mamá dice, ¿qué se hizo el pomo en que yo traje el aceite? Era aceite de cocinar lo que yo me estaba echando. Por supuesto que se me quedó el pelo como un chino por largo tiempo, pero para quitarme aquello de la cabeza, pero eso me recordó, era un pomo chiquito lo que tenía la viuda. No tenían casi nada. La palabra, o como ustedes tienen la palabra vasija, la palabra vasija que ustedes tienen y que aquí traduce como un pomo de perfume, en hebreo es un frasco pequeño. En hebreo una olla es algo grande. En hebreo una vasija es algo pequeño, así que las dos traducciones pues tú ves que no están mal. También tenía otras vasijas en la casa, pero todas estaban vacías. Por eso Elías le dice que pida vasija prestada. Dios no le da milagrosamente el dinero para pagar la deuda. El alivio muchas veces sale de lo poco que la persona ya tiene. Yo se lo he dicho muchas veces, Dios de la nada no saca nada. Para que Dios te dé algo, tú tienes que poner algo. Fíjate que los panes y los peces no salieron de la nada. Los panes y los peces salieron de 2 panes y 5 peces. Siempre el Señor multiplica lo poco que tú tienes, pero que lo sabes usar. Por eso que Eliseo le dijo, tú tienes algo. Y ella dijo, tengo un poco de aceite. Y el Señor va a sacar el milagro de ese pequeño poco que tiene. Por eso muchas veces en la vida, cuando tenemos un problema de deuda, tenemos que pensar qué cosa es lo poco que yo tengo. Qué cosa es lo poco que yo tengo que le puedo ofrecer a Dios para que Dios lo bendiga. Y a mí nunca se me olvida, hace muchos años, y Mildred y Rubén estaban ahí en San Hugh, cuando Mark, el hijo de Carmen y Bernardo, él se había quedado sin trabajo y creo que le quedaban, eran como 20 o 25 dólares en el bolsillo, y el domingo lo echó en el cepillo y dijo, mira Señor, todo lo que tengo te lo doy, ahora averigua tú de dónde sale el dinero. Y a esa misma semana le llegó un cheque de un accidente que él había tenido, hacía como 2 años que nunca le habían pagado, y se le llegó esa semana como 2,000 o 3,000 dólares. Y él nos dio el testimonio. Mira, bueno, como Esperanza que tú no tenías un centavo y te apareciste con un carro nuevo. ¿Cómo lo hiciste? Mejor no quiero averiguar. Yo no quiero averiguar cómo Esperanza estaba pidiendo oración porque no tenía dinero, no tenía carro, y a la semana me dice, tengo un carro nuevo. Yo dije, mejor ni pregunto, vamos, estoy seguro que Esperanza no va a hacer nada mal hecho. Así que, pero eso ¿es así Esperanza o no es así? Yo me quedé en shock cuando Esperanza me dice que tenía un carro nuevo, que ni yo tengo un carro nuevo. La vasija pequeña, algo, Dios, recuérdense, el alivio muchas veces sale de lo poco que la persona ya tiene. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene.
si primero está la voluntad dispuesta, si tú estás dispuesto a hacer algo, será aceptada esa voluntad en base a lo que tú tienes ya, no en base a lo que tú no tienes. Y dice 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Sobre todo, la que más me gusta a mí, 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, primer consejo de Eliseo, paga a tus acreedores. Segundo, ¿qué es lo que tú tienes? Lo poco que tú tienes. Y la esperanza de la mujer, busca todas las vasijas. Y la mujer no se puso a pensar, bueno, ¿para qué quiero vasijas si lo que tengo es un poquitito de aceite? Esa mujer salió a buscar todas las vasijas por el barrio. Algunos que nosotros muchas veces hubiéramos dicho, pero ¿para qué yo voy a tener que buscar vasijas si la que tengo ni me alcanza? Ahí también entra, ¿qué cosa? La fe. La fe la ve. Si este hombre me lo dijo, lo voy a hacer. Muchas veces no confiamos en los consejos que nos dan los hombres y las mujeres de Dios. Pensamos que tenemos un plan mejor que los de ellos. La otra, ve y pide. El caso de la viuda. Primero tenía que juntarse las vasijas y después comenzar a echar el aceite en las vasijas. Recoger las vasijas primero y luego ver el milagro. Primero ella tuvo que hacer algo, tuvo que buscar las vasijas. Por eso dice, ¿cuántas vasijas debo pedir? Eso es como sería decir, ¿cuánto aceite merezco? ¿Cuánto me dará Dios? El número de vasijas que iba a recoger dependía de la fe que ella tenía en el milagro que ella esperaba. La medida de la fe de lo que Dios va a cumplir. Yo creo que esta mujer no sería fácil para ella salir a pedir a las vecinas, préstame tus vasijas. Que las vecinas le dirían, ¿para qué tú quieres tantas vasijas? Y muchas conociendo que le iban a vender los hijos, ¿qué harían? O se reirían, mira, está loca pidiendo vasijas cuando están a punto de venderle los hijos. Así puede suceder en nuestra vida, que nosotros estamos confiando en Dios y la gente sí que siga confiando en Dios, a ver de dónde le va a venir. Otro caso que me gusta hablar de mi experiencia, a mí nunca se me olvida, por allá por los 90 y pico yo estaba trayendo a mi familia de Cuba y me faltaban $1,400 para, que hoy en día $1,400 no es mucho, pero en el 92 $1,400 todavía era bastante, más cuando yo trabajaba en el banco y no ganaba mucho, y no encontraba por ningún lado, y la que era esposa mía, me dijo, ¿de dónde lo vas a sacar? Yo dije, el Señor proveerá, y ella me dijo, el Señor nos manda cheque. Yo dije, el Señor si lo quiere lo mandará. A los pocos días, abro el correo, ¿tú sabes que me llega? Un cheque de $1,400. No venía del Banco Divino. ¿De dónde venía? Cuando eso yo había preparado mi primer viaje a Israel, que fue cuando el ataque de Saddam Hussein a Kuwait. Y yo he preparado, mira tú que en esa época el viaje a Israel valía $1,400. Mira tú cómo ha cambiado la vida. Y qué pasó que como hubo una guerra en el Medio Oriente, Estados Unidos prohibió a la gente estadounidense que fueran al Medio Oriente, cancelaron el viaje y me devolvieron todo el dinero. Yo fui a mi esposo y le dije, mira, tú dices que Dios nos manda cheque. Aquí me llegó un cheque de parte de Dios. O sea que siempre va a haber personas que van a decir, pero de qué anda, si mira en la que está metida y cómo va a estar pensando, esa gente siempre, pero aquí vemos la fe de esta mujer, que siguió las instrucciones. Y fíjate qué interesante lo dice la palabra, cuando no hubo más vasijas, se acabó el aceite. Dios fácilmente podía dar más, pero la cantidad de aceite fue limitada solamente por la medida de la fe de la mujer en pedir vasijas. Si esa mujer busca más en el barrio y trae más vasijas, ¿qué hubiera tenido? Más aceite. Por eso lo que tú vas a recibir en la vida está en la medida de la fe que tú tienes. Pero una fe de vamos a ver, es una fe de tengo la seguridad que si esto es de Dios, porque tú tampoco le puedes pedir a Dios una sinvergüencería. Las lecciones. La bendición será limitada solamente por la medida de la fe. Las bendiciones que tú vas a recibir, ¿qué es lo único que limita las bendiciones que tú vas a recibir? La fe que tú tienes. Nosotros mismos muchas veces nos limitamos
por la poca fe que tenemos o por los por si acaso. Yo tengo fe, pero por si acaso voy a hacer esto. Yo tengo fe o por si acaso yo voy a hacer lo otro. La fe no admite por si acaso. La fe es un salto al vacío. Yo me lanzo sin por si acaso, sabiendo que el Señor me va a sostener. Cuando tú te lanzas, cuando tú das ese lance al vacío espiritual, ahora no se vayan a lanzar de un quinto piso por la clase que yo di. Cuando tú te lanzas ese vacío, donde tú solamente tienes a Dios para que te agarre, es cuando vemos los milagros. Algunos de los cristianos a quien el apóstol Santiago escribió, dice Santiago, que no recibían porque no pedían. Y dice Santiago 4:2, le faltaba fe, y cuando por fin sí pidieron mal para gastar en sus deleites. Se lo leo. Santiago 4:2. Le faltaba fe, y cuando por fin pidieron mal. ¿Qué pasa con nosotros? Creemos en la realidad de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que nosotros pedimos, como dice Efesios 3:20. Puede ser que digamos, sí, yo creo en este pasaje. O hay personas que dicen, sí, pero ya Dios no hace esos milagros. Cuando uno dice, no, pero ya Dios no hace esos milagros, es una forma de decir que no creemos que Dios lo puede hacer. No, eso era en la época de la Biblia. Muchas veces, sinceramente, vuelvo a repetir, porque ese es el tema. Muchas veces lo que limita el milagro, ¿qué cosa es? Mi fe. Muchas veces lo que limita el milagro, mi fe. ¿Y cómo expresamos la fe? Por lo que decimos. Nuestra querida hermana María, ¿se acuerdan de María? Que venía al grupo que ahora vive en Kansas City. ¿Se acuerdan cuando María se cayó de una motocicleta y la fui a ver un día? Estaba en el hospital dando gritos y se me van a cortar el pie. Dice, no, te deben cortar la lengua, no el pie, porque si te van a cortar el pie es por culpa de tu lengua. Olvídate de decir más que mañana te van a cortar el pie. Comienza a decir que tu pie está bien. Y eso hace como 10 años, 15 años, y María sigue con sus 2 pies. Y bastante bueno que le ha salido por cada una pata en Israel violenta. Pero yo llegué y estaba dando gritos, me van a cortar el pie. Mañana me dijo el médico que me corte el pie. Yo dije, tú eres quien te vas a cortar el pie, porque muchas veces el milagro está en la medida de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros expresamos. Y por eso decimos, ¿acaso están las manos de Dios atadas hoy? No, es el mismo de ayer, Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Oramos sin esperar una respuesta de Dios. Muchas veces oramos sin esperar respuesta de Dios. Oramos por si acaso, porque ya yo no creo que lo mío tiene solución. El apóstol Santiago, en Santiago 1:7, dice que este tipo de hombre no debe esperar respuesta ninguna de Dios. Duro. Dice que el que ora sin esperar respuesta, yo oro, pero sinceramente ya Dios como que se olvidó de mí. Dice, esa persona jamás va a escuchar una respuesta de Dios. ¿Será posible que somos nosotros mismos los que limitamos el poder del reino de Dios? Eso es lo que uno viene a poder decir. ¿Qué voy a poder hacer yo si tengo esta limitación, si tengo la otra? A mí nunca se me olvida doña Jacinta de Valdés, una de las mujeres de que más yo he recibido unción del Espíritu Santo del Perú. Doña Jacinta, algunos que están aquí la llegaron a conocer. Que doña Jacinta, el Señor la mandó a llamar cuando tenía 82 años, la llamó a predicar cuando tenía 82 años. Y ella me contaba que ella era una abuelita, vestida como una abuelita, pelada como una... Tú la veías la primera vez que ella fue al grupo y yo dije, alabado sea Dios, me trajeron otra vieja a dormirse. Aunque tenía 82 años, aunque no solo las viejas se duermen. Y cualquiera... No es una puya. Cualquier similitud con alguien que esté aquí es pura coincidencia. Pero cuando esa señora, no sé por qué el Señor me puso que orara por mí, cuando esa señora oró por mí, yo pregunté, ¿quién es esa señora? A Cloris, que fue quien la llevó.
Y me dijo, no, es una señora de Perú que tiene un ministerio muy grande de oración. Y ella me contó, ella me dijo, cuando el Señor la mandó a predicar, le dijo, Señor, pero ¿qué voy a hacer si yo soy una vieja tonta? Y dice que el Señor le dijo, predícale a las viejas tontas. Y fue una gran predicadora que con 80 años se debió predicar, hasta la Amazonia iba a predicar, y murió de 90 y tantos. Una tremenda sierva de Dios. Y el otro día me acordaba de ella, porque Madre Angélica en un programa que tuvo dijo una cosa que una vez le dije de ella a una persona, que doña Jacinta se quedó en casa de esa persona, y me dio una serie de quejas. Y Madre Angélica decía el otro día que convivir con un santo no es fácil, que solamente con un santo puede convivir otro santo. Y eso mismo yo lo dije, porque decía, no, pero que se levanta a las 5 de la mañana a orar y prende las luces. Digo, bueno, a lo mejor ella está haciendo lo que hay que hacer, y tú que diriges un grupo de oración, te levantas a las 7 sin orar. Pero verdaderamente uno no puede poner limitación a lo que el Señor pida de nosotros. Y después, por último, ¿qué decía? Ella echaba el aceite. O sea, la viuda tenía que hacer. La viuda no se sentó a esperar que las vasijas se llenaran sola. Ella tuvo que hacer. El aceite fue multiplicado al ir ella echándola en las vasijas. Y no solo tuvo que echarlo en las vasijas. ¿Qué le dijo el profeta después? Ve y vende. Ella tuvo que hacer su trabajo. Ese es un lema que no está en Proverbio, que ese lema es mío. Siempre he dicho, Dios no cría vagos. Dios no engendra vagos. Dios nos da una parte, pero nosotros tenemos que desarrollarla si queremos verdaderamente tener esa prosperidad. Dios te da un talento para que tú lo multipliques. Tú no esperes que te caiga absolutamente. Dios te da la iniciativa. Dios te da lo que tú pides, pero tú eres el que tienes que fructificar. Yo el otro día hablaba con una persona con todo esto, con la muerte de Madre Angélica. Yo le decía, ¿cuántas veces nosotros en nuestros ministerios nos limitamos? Decimos, no tenemos dinero para hacer esto, no tenemos una imprenta para hacer tal cosa, no tenemos base para hacer cual cosa. Y esta mujer comenzó con $250 y ha llegado a tener el quinto network más grande del mundo, con CNN y con CBS, sin anuncios y sin ningún dinero. ¿Todo por qué? Porque ella dijo, si esta es obra de Dios, el Señor lo va a echar para adelante. Y decían que cada vez que las cosas se ponían bien difíciles, Madre Angélica decía, si esto es de Dios, Él va a proveer, ni se preocupen por el dinero, porque dinero no hay. Así que el dinero, quítense esa preocupación, no tenemos. El Señor es el que va a proveer. Muchas veces uno en los ministerios de uno no se limita, porque si no tenemos esto, porque si no tenemos lo otro, hay que echar a andar con lo que tenemos. La viuda tuvo que obrar, la viuda, que no era vieja, tuvo que echar en la vasija y después tuvo que vender el aceite. La manera de recibir abundancia es por usar lo que Dios ya nos ha dado. Esa es la clave. ¿Cuál es la manera de recibir abundancia? Usar lo que ya Dios te ha dado. Lo que ya Dios te dio, comiénzalo a usar y tendrás más. Y cada día tendrás más. Yo el otro día pensaba, desde que yo dejé de trabajar, hay veces que me veo medio colgado, y cuando veo medio colgado, llega un dinero por donde menos yo me lo imagino. Porque dije, Señor, si yo me lanzo a esto, tú tienes que proveerme. Si tú no me provees, regreso a trabajar otra vez, acabó el asunto. Pero yo con el Señor hablo tal como hablo con ustedes. Y de verdad que siempre, yo he confiado que me provee, y yo me he dado cuenta que Él siempre provee, pero uno tiene que verdaderamente que lanzarse. Conclusión, Dios cuida a la viuda y al huérfano, pero la viuda y el huérfano tienen que proveerse confiando en Dios también en medio por el cual Dios va a actuar, porque Dios no te manda nada del cielo, solamente lo necesario para que tú lo uses, lo fructifiques y puedas caminar con esto a la vida eterna, porque cuando todo nos cae del cielo, lo primero que hacemos es acomodarnos, y cuando nos acomodamos nos olvidamos de Dios. Porque no sé por qué, en cuanto uno tiene una comodidad grande, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Cuando uno tiene una necesidad, tiene a Dios las 24 horas en la boca y no sale de los sagrarios, no sale de los grupos de oración. Por eso muchas veces a lo mejor el Señor nos mantiene en necesidad. A mí nunca se me olvida cuando la guerra del Golfo,
todas las iglesias estaban repletas, hasta la capilla del seminario que no va nadie, orando. Digo yo, qué maravilla si siempre fuera así. Pero en cuanto pasó la guerra, se volvieron a vaciar cuando se cayeron las torres, todo Nueva York de rodillas, las iglesias repletas en Nueva York. Pasó ese furor, se olvidaron otra vez de Dios. Verdaderamente el Señor nos los da, pero tenemos nosotros siempre que buscarlo. Este primer milagro que vimos de Eliseo, vamos a ir analizando así todos los otros milagros, es verdaderamente muy interesante, porque aunque le pasó hace 3.000 o 4.000 años, verdaderamente es una gran lección. Y lo que he dicho que es lo bueno que tiene la Biblia. Tú lees el Bhagavad Gita o lees otra cosa y no dice nada para tu vida. Cuando leemos la Biblia, eso que tú lees, tú lo puedes aplicar para tu vida diaria. Porque esto de la viuda, cualquiera de nosotros puede estar en el caso de la viuda, con los acreedores, con el agua hasta acá y sin saber a dónde nosotros vamos a buscar. O sea que hemos visto pues cómo hacer frente a todos estos problemas. Y le vuelvo a repetir. Primero, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Que poner. Lo poco que tengamos, tenemos que poner y pedir. Y después de pedir, trabajar con la fe de que el Señor va a ir proveyendo según nosotros caminemos. Y me recuerdo ahora cuando estuve en Israel, se lo recordaba a las personas, cuando Israel llegó a cruzar a la tierra prometida, 40 años por el desierto, y llega al río Jordán, que es un charco, y cuando llega al río Jordán, el río Jordán estaba crecido, arrastrando piedras y no podía cruzar. Y el Señor le dijo al arca, entra en el agua. Y según los hombres que llevaban el arca iban entrando al agua, el agua se iba abriendo. Así que así con los problemas, hay que entrar confiando en la promesa de Dios. Porque si te quedas en la orilla viendo pasar el problema, nunca en la vida vas a llegar a la otra orilla. Tienes que entrar en el problema, pero confiando que Dios tiene una promesa dada para ti.